Vivía solo. Desde hacía 5 años no hablaba con nadie cara a cara, no por elección sino por necesidad. Era como si cada contacto humano fuera una amenaza silenciosa, como si incluso una mirada pudiera despertar algo que había pasado toda mi vida intentando olvidar. Me llamo Gabriel. Tengo 23 años y soy técnico informático freelance. Trabajo desde mi pequeño departamento de una sola habitación en un complejo gris y anónimo de las afueras. Es un lugar en donde nadie hace preguntas y cada quien está demasiado ocupado sobreviviendo para fijarse en los demás. Perfecto para alguien como yo. La ansiedad, los terrores nocturnos y una fobia desmedida a la muerte eran mis únicos compañeros desde que tengo memoria. Sabía que algo terrible había pasado en mi infancia, pero mi mente lo había escondido detrás de un muro sólido. Lo único que recordaba con claridad era una noche, una puerta, alguien tratando de entrar, y luego el silencio, un silencio tan espeso que parecía llenar mis oídos por completo. Durante años, los psicólogos me dieron respuestas vagas: trauma infantil, amnesia disociativa, mecanismo de defensa psíquico. Pero ninguna de esas palabras me ayudaba a dormir por las noches. Hace unos meses decidí probar algo distinto: terapia de exposición. La idea era enfrentar directamente mis miedos poco a poco. Salir a caminar, hablar con alguien, ir al cine. Pero yo no estaba listo para nada de eso. Así que hice lo contrario. Me lancé de cabeza hacia la oscuridad más profunda que pude encontrar. Instalé Tor. Configuré VPNs en cadena. Usé sistemas virtualizados con salida por router externo. Tenía la experiencia técnica para protegerme. Y lo hice meticulosamente. No iba a arriesgarme a que me rastrearan. Lo que buscaba estaba enterrado en el núcleo de la Deep Web. Imágenes, videos, cosas que nadie en su sano juicio debería ver. Mi idea era simple. Si lograba ver lo peor del mundo real, si podía mirar la muerte de frente, entonces mi miedo comenzaría a perder fuerza, como un músculo entrenado a fuerza de exposición. La primera semana fue brutal. Sitios que mostraban accidentes, cadáveres, ejecuciones. Todo con una estética deshumanizante sin censura. Lo cerraba todo de golpe. Me metía bajo las sábanas y temblaba como un niño. Pero regresaba al día siguiente y al siguiente. Quería liberarme. Necesitaba hacerlo. Fue en la tercera semana cuando apareció el enlace. No tenía extensión clara. Solo un texto plano, estático, casi burlón. La noche familiar salió mal. Estaba en un foro de vídeos titulado Archivos de la realidad sin filtros. Su nombre resonó en mí como un eco enfermo. Dudé, pero hice clic. El video comenzó sin preámbulos. Imagen borrosa, cámara en mano, una sala de estar. Reconocí la estética de la década del 2000 por los muebles, los colores, un televisor de caja, una lámpara con tulipa de cristal, alfombra de cuadros. En la imagen, un hombre y una mujer estaban atados en sillas, con cinta gris en la boca. Luchaban desesperados. Detrás de ellos 2 hombres con pasamontañas, cuchillos largos en las manos. La escena era muda, solo el zumbido de la grabación llenaba el audio. Mi estómago se revolvió. Iba a apagarlo, como siempre, pero algo me detuvo. Cuando la cámara se desplazó hacia la derecha, apareció un niño. Un adolescente. Estaba atado en el suelo, temblando, los ojos hinchados de llorar. Un tercer sollozo apenas audible. Una voz quebrada, entrecortada. Sentí que me desmayaba. Esa sala, esa alfombra, esas sillas. Era mi casa. Los rostros, los muebles, la disposición de los cuadros en la pared. Era la casa donde crecí hasta los 6 años. La que mis tíos vendieron cuando fui a vivir con ellos tras el incidente. El niño atado era mi hermano mayor, Sebastián. Los adultos eran mis padres. No estaba viendo un simple video perturbador. Estaba viendo el asesinato de mi familia. Una grabación en primera persona. Una ejecución meticulosa. Una coreografía del horror grabada por manos desconocidas y luego arrojada al lodo digital de la Deep Web como una pieza de entretenimiento para enfermos. Grité. No pude evitarlo. Cerré la laptop tan fuerte que pensé que la había roto. Me arrastré por el piso hasta la esquina del cuarto, jadeando como si me ahogara. Sudor, dolor en el pecho, vómito. Los recuerdos regresaron como olas de aceite hirviendo. La puerta de mi cuarto. Golpes. Mi hermano gritando mi nombre. Mi madre llorando. Y luego, un silencio sepulcral. Yo escondido dentro del closet.
abrazado a un peluche manchado con mi propia orina. Mi mente había borrado todo, pero el cuerpo nunca olvida. Lloré durante horas, quizá toda la noche. Sentía que me partía en dos. No por el miedo, sino por la culpa. La culpa de haber sobrevivido. La culpa de no haber recordado antes, de haber escapado a través del olvido. Cuando por fin pude hablar, tomé mi celular y llamé a la policía. Les di la URL exacta, la ruta de los foros, el hash del archivo, todo. Grabé una copia en un USB cifrado y lo llevé personalmente, después de años sin pisar la calle. La oficial que me recibió no supo cómo reaccionar al principio. Me miraba con los ojos llenos de preguntas que no sabía cómo formular. Me hicieron sentarme en una sala pequeña, me ofrecieron agua, y luego vinieron las entrevistas, las declaraciones, los peritos. Días después me confirmaron lo que yo ya sabía. El caso había sido cerrado como homicidio sin resolver, con pruebas insuficientes. Mi testimonio y el video reabrirían la investigación. Podrían identificar a los culpables, tal vez incluso detenerlos. Pero nada de eso me consolaba. Mi cuerpo ya no me obedecía. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mi madre, los movimientos bruscos del cuchillo, el hilo de sangre recorriendo la alfombra. Me dolía la garganta por tanto gritar sin sonido. Me dolía el alma por haberme fallado a mí mismo. La Deep Web, ese mundo subterráneo al que había entrado buscando curación, me había devuelto un espejo roto. Y en él descubrí que yo no estaba preparado para ver mi reflejo. Las noches siguientes fueron una mezcla de insomnio agudo y pesadillas de una intensidad inhumana. Cerraba los ojos y la escena volvía, no en pantalla, sino en mi mente. A veces era un espectador, a veces era uno de los asesinos, en otras yo era el que estaba atado y gritaba mientras mi familia moría delante de mí, sin poder moverme. Pero el peor sueño fue uno distinto, uno silencioso. En él la sala estaba vacía, todo estaba en calma. Pero sobre la alfombra había una figura, un niño, sentado de espaldas. Sabía que era yo, y cuando me acercaba, el niño se giraba lentamente y en su cara no había rostro. Solo piel estirada, lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz. Solo un vacío suave y tembloroso. Yo gritaba, pero el niño alzaba una mano y señalaba algo detrás de mí, y cuando volteaba veía la laptop abierta, con el video pausado justo antes del primer corte. Cada noche lo mismo. Cada noche un poco peor. Intenté desconectarme, apagarlo todo. Cerré Tor, borré las unidades virtuales, desinstalé las VPNs, pero el mal ya estaba adentro. No en el equipo, sino en mí. En mi memoria, en mis nervios, en mi conciencia. Empecé a escuchar sonidos incluso cuando no había nada encendido. Una respiración en la cocina, un susurro detrás de la puerta del baño, pasos suaves en la madrugada. Puertas cerrándose con un golpe seco mientras yo dormía. Al principio pensé que eran alucinaciones auditivas, típicas del estrés, pero las cámaras de seguridad internas, que tenía instaladas por paranoia desde hacía años, comenzaron a grabar cosas extrañas, movimientos imperceptibles, la puerta del refrigerador abriéndose sola, la luz del pasillo encendiéndose por segundos a las 3:33 de la mañana cada noche. Y lo más inquietante, una figura pequeña, difusa, casi translúcida, parada frente a la puerta de mi cuarto durante exactamente 13 segundos, cada noche, siempre en el mismo lugar. La revisé cuadro por cuadro. No era un glitch, no era una falla, estaba allí. La policía, a pesar de haber tomado el video como evidencia, dejó de comunicarse conmigo. Me asignaron un número de caso, me dijeron que estaban en contacto con agencias federales, pero luego silencio. Y yo quedé solo otra vez. Mi terapeuta intentó visitarme. Me dejó notas bajo la puerta. Llamó varias veces. Le mentí diciéndole que estaba mejor, que el cierre de ese capítulo había sido catártico. No quería que nadie más se acercara. Ya era demasiado tarde para ayuda. Mi paranoia escaló a niveles enfermizos. Clavé muebles contra la puerta. Cubrí los espejos con sábanas. Me lavaba las manos hasta sangrar. Revisaba los archivos del sistema de grabación cada mañana con un nudo en el estómago. Pero entonces ocurrió algo más. Una noche, mientras observaba por 20ª vez el video de la cámara de seguridad, noté un cambio. La figura, el niño, esa silueta grisácea frente a mi puerta, ahora tenía algo en la mano. Un peluche, el mismo peluche que yo recordaba haber tenido aquella noche.
Un oso viejo, con un ojo suelto y una oreja rota. Miré el rincón donde lo había guardado, una caja polvorienta bajo el armario. Fui hasta allí temblando. Abrí la caja. Estaba vacío. El peluche había desaparecido. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Como si la realidad estuviera jugando a distorsionarse. Como si los recuerdos, el trauma, la culpa y los fragmentos suprimidos de mi infancia se mezclaran con una presencia tangible que cruzaba el umbral entre lo real y lo imposible. Empecé a revisar foros, no los comunes, no Reddit o Quora. Me metí en comunidades profundas, aquellas en donde los testimonios son enterrados por miedo a ser ridiculizados. Personas que hablaban de entidades digitales, de grabaciones malditas, de archivos que llevaban algo más que datos. Fragmentos de alma, decían algunos. Muchos hablaban de algo llamado memoria residual. Una teoría según la cual ciertas experiencias traumáticas podían ser almacenadas por la red si eran capturadas en video. Que esas experiencias, si eran suficientemente intensas, podían adquirir una forma energética propia, una especie de eco emocional atrapado entre servidores y dispositivos, buscando volver a su punto de origen, una especie de espectro digital. Algunos incluso aseguraban haber visto sus propios traumas proyectados en archivos encontrados al azar, como si la Deep Web les devolviera lo que habían intentado enterrar. Yo no sabía qué creer, pero algo sí era cierto. El archivo que yo había abierto no estaba ahí por casualidad. Nadie más lo había visto. Era un enlace único, generado para mí, y algo, o alguien, lo había subido. Volví al foro donde lo encontré. Busqué el hilo. Estaba eliminado. No había rastros en caché, ni una copia. Incluso el hash del archivo ahora arrojaba un error. Pero encontré un mensaje privado en mi buzón de ese foro, sin remitente claro, sin título. Solo una línea. ¿Ahora lo recuerdas? No había respuesta posible. No había botón de respuesta. Solo me senté frente a la pantalla viendo esa frase brillar en la oscuridad como una daga en mi pecho. ¿Quién había mandado ese video? ¿Los asesinos? ¿Un testigo? Mi propio subconsciente manifestado en forma de archivo. El terror dejó de ser miedo. Se convirtió en certeza. Certeza de que ya no había marcha atrás. Que al abrir esa ventana al pasado había permitido que algo regresara conmigo. No solo los recuerdos, sino algo más. Algo que había estado esperando. Paciente. Silencioso. Observando desde el rincón más oscuro de la red. La figura empezó a moverse. Ya no solo estaba parada. Ahora caminaba hasta el borde de la puerta. Apoyaba la mano sobre el marco. Se quedaba quieta por minutos, como esperando una señal, y luego se desvanecía. Revisé los logs. No había actividad en el sistema. Nadie se conectaba. Las cámaras no fueron manipuladas. La casa no mostraba signos de entrada. Pero yo sabía que estaba allí. Que esa presencia no era un producto de mi mente. Que el pasado había cruzado el umbral de lo digital a lo físico. Y entonces llegó la segunda grabación. Una notificación. Un archivo subido a mi nube. Sin remitente. Sin IP de origen. Nombre del archivo Noche2.mp4. Mi cuerpo se quedó paralizado. Lo abrí. Noche2mp4. Comenzó igual que el primero. Cámara en mano. Imagen inestable. La misma sala. Pero esta vez, distinta. No era una grabación del pasado. No era mi casa de la infancia. Era mi departamento actual. Reconocí el mueble frente a la ventana, el reloj digital sobre la mesa, las marcas en la pared que yo mismo hice una noche de ansiedad con mis uñas. El video mostraba mi sala grabada desde la esquina más alejada, pero lo más aterrador no era la ubicación, era el tiempo. La hora marcada por el reloj, 3:33 de la mañana, la misma hora en la que la figura aparecía cada noche en mis cámaras. En el video yo estaba dormido en el sofá. Se me veía desde la nuca, con la cabeza ladeada hacia el respaldo, una manta cubriéndome hasta el pecho. Roncaba suavemente, totalmente ajeno. Y entonces, entró. Desde la derecha, fuera del ángulo de la puerta, la silueta apareció. No corría, no flotaba. Caminaba, paso a paso. En la mano el peluche, el mismo peluche que había desaparecido de mi caja días atrás. Se acercó a mi cuerpo dormido. Se detuvo frente a mí, y entonces se inclinó lentamente. Su rostro estaba cubierto por una sombra densa, pero pude ver que ya tenía facciones. Facciones que conocía. Mi rostro de niño. La figura era yo mismo a los 6 años. Se me quedó mirando por varios segundos.
Luego alzó una mano temblorosa y me tocó la frente. En el video mi cuerpo despertaba bruscamente. Me sentaba con los ojos desorbitados. Jadeaba. Miraba a mi alrededor como si algo invisible me persiguiera. Pero en la realidad, yo no recordaba haber despertado esa noche. El video terminaba en estática. Me congelé. Durante minutos no me moví. La laptop seguía encendida, el archivo cerrado, y yo solo podía escuchar los latidos de mi corazón. Lentamente mis pensamientos comenzaron a fragmentarse. ¿Era real? ¿Un truco psicológico? ¿Un efecto de trauma no resuelto? ¿Una forma extrema de disociación? ¿O acaso ese niño, ese yo, había regresado de algún rincón escondido del tiempo? ¿Del trauma? ¿Del ciberespacio? ¿Del infierno? No tenía a quién acudir. La policía no tomaría en serio un video sin rastro digital. El terapeuta diría que era una manifestación visual de mi culpa. Pero yo sabía lo que había visto, y lo que había sentido, ese toque en la frente, esa energía gélida, esa conexión intangible entre dos versiones rotas del mismo ser. Esa noche las cámaras grabaron por última vez. La figura no apareció en la puerta. Apareció dentro, directamente en el centro del cuarto, mirando a la cámara, sin moverse. Y en la última imagen, antes de que el sistema fallara para siempre, la figura alzó la mano y señaló la laptop, como si dijera: «Vuelve, aún no has terminado». Desde entonces no he dormido más. La laptop sigue encendida. El cursor parpadea, esperando, como si algo estuviera escribiendo desde el otro lado de la pantalla. Y ahora lo entiendo. La Deep Web no fue el portal a mi pasado. Fue el puente que lo trajo de vuelta. Pero lo que regresó no era solo un recuerdo. Era la parte de mí que había muerto esa noche. La que quedó encerrada entre las paredes ensangrentadas de aquella casa. La que vio todo, sintió todo y jamás olvidó. Ahora vive conmigo dentro de mí, y cada vez que cierro los ojos veo al niño, veo mi rostro y escucho su voz, bajita, apenas un susurro: «No debiste mirar». Siempre fue el alma de las fiestas, de esos que se suben a la barra a bailar sin que nadie lo pida, de los que beben, ríen y gritan como si el mundo fuera suyo, y durante mucho tiempo lo fue, o al menos eso creía. El protagonista de esta historia, lo llamaremos Adrián, tenía 19 años. Estudiaba ingeniería industrial y vivía en un pequeño apartamento alquilado cerca del campus con un compañero que, aunque reservado, le caía bien por su aire relajado y descomplicado. La vida universitaria le parecía una extensión de la adolescencia. Cervezas, fiestas, chicas, redes sociales. Nada importaba demasiado, todo era efímero, superficial y emocionante, hasta que no lo fue. Una tarde cualquiera, todo se quebró. Su novia, con la que llevaba más de un año, le gritó en la calle, frente a la facultad, llamándolo niño inmaduro, mientras le lanzaba su mochila al suelo. Habían discutido por cosas menores, que no contestaba los mensajes, que desaparecía los fines de semana, que solo pensaba en beber. Pero esa vez fue diferente. La herida que le dejó no fue física, pero sangraba por dentro, lenta y constante. Regresó al apartamento sin decir palabra, directo a la habitación de su compañero de piso, Marco, quien estaba sentado frente al monitor en penumbra, con la única luz que emanaba de la pantalla iluminando su rostro. Olía a marihuana y a sudor rancio. En la pequeña mesa había envoltorios, una pipa de cristal y una taza llena de colillas apagadas. ¿Todo bien?, preguntó Marco apenas girando la cabeza. Adrián no respondió. Se dejó caer sobre el colchón sin sábanas y suspiró con rabia. Discutí con Diana, me mandó al carajo. Dijo que soy un crío. Marco soltó una risa breve, casi sin emoción, y volvió la vista al monitor. Las mujeres son intensas. Siempre lo digo, mira esto mejor. Adrián se acercó curioso. En pantalla, una interfaz oscura mostraba listas de productos con nombres extraños. Cielo azul, perla negra, éxtasis rosa, gato blanco. A la izquierda, una serie de categorías: opioides, alucinógenos, químicos de diseño, hongos, incluso armas. Todo acompañado de precios en Bitcoin y calificaciones de compradores satisfechos. ¿Qué demonios es esto?, preguntó incrédulo. Silk Road, respondió Marco con tono casi reverente. Es como Amazon, pero de la Deep Web. Aquí consigues lo que quieras, de verdad. Adrián, aún con la adrenalina de la ruptura y la mente nublada, se rió. ¿Y tú compras aquí? Obvio, mira,
Hizo clic en un pedido anterior. Esta la probé ayer. Casi me hace ver el futuro. En ese instante Adrián no lo pensó. Quería dejar de sentir. Quería desconectarse. Quería probar lo que fuera para demostrar que era algo más que un crío. Marco le ofreció una línea de polvo color turquesa sobre una caja de DVD vieja. Adrián la inhaló como si fuese una solución mágica. Y durante minutos, todo dejó de doler. Lo que siguió fue una espiral. Primero fue ocasional. Una noche sí, 2 no. Después, cada fin de semana. Luego entre clases, luego en clases. Siempre de la mano de Marco, quien se convirtió en su guía, su dealer y su cómplice. Durante 5 meses, su rutina se redujo a estudiar lo justo para no reprobar, mantener apariencias con sus padres y consumir. Su habitación se volvió un desorden constante. Latas vacías, bolsas plásticas, envoltorios, botellas de agua, cajas con restos de comida. El espejo del armario tenía rastros de polvo seco. Sus ojos cada vez más hundidos. Su sonrisa más forzada. La chispa que lo hacía el centro de las fiestas se volvió un fuego artificial apagado, hasta que Marco se fue. Una noche simplemente anunció que se mudaba. Había conseguido una beca en otra ciudad y quería empezar de nuevo. Había dejado las drogas hacía semanas sin decírselo a nadie. Se despidió con un abrazo rápido y desapareció. Y con él, se fue el acceso fácil a la sustancia. Adrián quedó solo, tembloroso, sintiendo un vacío que no podía explicar. Fue entonces cuando decidió explorar por sí mismo. Descargó Tor, investigó tutoriales, recuperó los links de Silk Road, y al cabo de unos días ya era un navegante autónomo de la red oscura. La mayoría de los productos eran caros, demasiado. Pero una noche, mientras revisaba la sección de mezclas especiales, encontró un anuncio que captó su atención. Médicos renegados presentan polvo del olvido, precio especial por tiempo limitado, 90% de pureza garantizada. Directo desde laboratorio experimental, usuarios satisfechos aseguran experiencias fuera del cuerpo. El precio era ridículo, 1/10 parte de lo que solía pagar. Las valoraciones estaban divididas, algunas 5 estrellas con descripciones vagas como increíble, no apto para principiantes, viaje total, y otras que solo decían cosas como quemadura nasal o sangrado leve. No le importó. El pedido llegó en 5 días. Un sobre negro sin remitente. Dentro una bolsita sellada con un polvo blanco grisáceo y una etiqueta en papel reciclado que decía simplemente, disfruta. Esa noche invitó a 3 amigos. No les dijo mucho, solo que había conseguido algo especial. Pusieron música, apagaron las luces y prepararon la línea en una bandeja de vidrio. Él fue el primero. Apenas el polvo tocó el interior de su nariz, sintió un ardor punzante, como si hubiese inhalado fuego líquido. Luego, una punzada que se propagó por su rostro, seguida de un dolor que le hizo perder el equilibrio y gritar. Cayó de rodillas con las manos en la cara. Cuando las apartó, estaban llenas de sangre. La hemorragia no cesaba. Sus amigos entraron en pánico. Uno corrió por hielo, otro marcó al 911, otro simplemente lloraba. Adrián empezó a vomitar. Primero líquido, luego rojo, luego se desmayó. Horas después, en una cama del hospital, con tubos en la nariz y suero en el brazo, despertó aturdido. No hubo preguntas de la policía. No hubo juicio. Solo un médico que le dijo que había tenido suerte de no haber perforado los senos paranasales, que tal vez había inhalado una sustancia altamente corrosiva, que sobrevivió de milagro. A los días le pidió a una amiga bioanalista que analizara los restos del polvo. Ella tardó una semana. Cuando le entregó el informe, estaba pálida. ¿Sabes lo que inhalaste? Él negó con la cabeza. Hueso humano, pulverizado, tratado con ácido y prensado con aditivos químicos. Tiene rastros de fósforo, calcio, mercurio y fibra de ropa. Adrián no dijo nada. Solo sintió como algo dentro de él se rompía para siempre. Durante los días posteriores al análisis, Adrián evitó mirar a su reflejo. Su rostro ya no le pertenecía, había perdido peso, su piel lucía pálida, y su mirada estaba cargada de algo que nunca antes había sentido. Asco, pero no hacia los demás, hacia sí mismo. Dormía mal, soñaba con polvo flotando en el aire, con calaveras que se deshacían sobre su cara, con cuerpos anónimos cuyas mandíbulas crujían al ser trituradas por máquinas invisibles. Soñaba con niños sin rostro pidiéndole que respirara hondo. Se despertaba empapado en sudor,
con el corazón latiendo como un tambor en la garganta. En el campus, todo parecía continuar como si nada. Los mismos profesores, los mismos exámenes, los mismos rostros indiferentes. Pero para él, era como caminar entre fantasmas. Incluso sus amigos, los que estuvieron presentes la noche de la inhalación, comenzaron a distanciarse. Uno de ellos abandonó la universidad sin avisar. Otro dejó de hablarle por completo. El tercero asistía a terapia y evitaba todo contacto visual con Adrián. Pasaba horas encerrado en su habitación, sin música, sin redes sociales, sin contacto humano. El portátil aún conservaba el navegador Tor, aunque él ya no se atrevía a abrirlo. Solo de pensar en la interfaz de Silk Road, le comenzaba un sudor frío en la nuca. Un día, revisando el historial, vio el anuncio del polvo del olvido aún activo. Solo que ahora el nombre del vendedor había cambiado a uno aún más perturbador: Dr. Silence 13. Tenía nuevas publicaciones, y una de ellas era especialmente escalofriante. Nueva fórmula polvo de médula. El olvido es solo el primer paso. Adrián cerró la laptop de golpe. Le temblaban las manos. Empezó a tener la certeza de que lo que había comprado no era solo un producto más del mercado negro, sino parte de algo más grande, más siniestro. ¿Quién estaría detrás de esa cuenta? ¿Quién trituraba huesos humanos y los ofrecía como droga? ¿De dónde salían los cuerpos? El horror no era solo lo que había hecho. Era la idea de que había formado parte de un engranaje, un eslabón más en una cadena de atrocidades. Había financiado algo que no comprendía pero que intuía monstruoso. Tomó el informe de su amiga bioanalista y lo leyó por 20ª vez. Había una frase que no podía quitarse de la cabeza: presencia de material genético humano en estado alterado. ¿Qué significaba exactamente eso? ¿Eran restos de cadáveres robados? ¿Órganos de donantes? ¿Víctimas? ¿Qué tan profundo llegaba esa red? Una noche, la paranoia lo invadió. Escuchaba ruidos en el pasillo del edificio. Pasos lentos, golpes suaves, voces apagadas. Instaló una cámara en la entrada del apartamento, apuntando a la puerta. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba saber si lo estaban siguiendo. Al día siguiente, al revisar las grabaciones, se encontró con una figura encapuchada que se detenía frente a su puerta durante varios minutos. No tocaba, no decía nada. Solo permanecía ahí, inmóvil, como si supiera que Adrián lo estaba mirando desde el otro lado. Borró el video, cambió la cerradura, empezó a dormir con un cuchillo debajo de la almohada. Días después, recibió un correo electrónico. No desde su cuenta universitaria, sino a través de un buzón anónimo que usaba cuando hacía los pedidos en Silk Road. El asunto decía: ¿respiraste bien? El cuerpo del mensaje era una sola línea: los muertos también pueden entrar por la nariz. Sintió como la sangre se le congelaba. Revisó la dirección del remitente. Era una serie de caracteres sin sentido, como si hubiese sido generado por un sistema automático. No respondió. Cerró el portátil. Esa noche no durmió. Desde entonces, cada vez que alguien tose cerca, siente una punzada de miedo. Cada vez que respira hondo recuerda el sabor metálico, la sensación áspera bajando por su garganta, el calor punzante. Cada vez que ve una calavera en clase de anatomía, siente arcadas. Empezó a asistir a terapia. La psicóloga, amable pero distante, le hizo preguntas que no pudo responder. ¿Por qué accedió a probar una sustancia desconocida? ¿Qué lo empujó al borde? ¿Por qué siguió buscando incluso después de las advertencias? Las respuestas estaban ahí, flotando en su mente, pero eran tan dolorosas que prefería enterrarlas. Pasaron semanas, luego meses. Se graduó, pero no asistió a la ceremonia. Se mudó a otro estado, cortó contacto con la mayoría de sus conocidos. Cerró todas sus cuentas de redes sociales. Cambió su número. El cuchillo seguía debajo de su almohada, aunque ya no lo tocaba. Un día, mientras caminaba por un parque, un niño se le acercó con una caja de dulces y una sonrisa inocente. ¿Quieres probar uno?, le dijo. Adrián se congeló. Lo miró, pálido. ¿De qué están hechos? De polvo de azúcar, respondió el niño, sin entender el miedo en su mirada. Adrián se alejó sin decir palabra, con las manos temblando. Desde entonces, cada partícula de polvo flotando en el aire, cada granito blanco sobre una superficie, cada bolsa sellada le recuerda una sola cosa: la muerte no siempre entra por la puerta, a veces entra por la nariz.
Adrián creía que había dejado todo atrás. Cambió de ciudad, de nombre incluso, y encontró trabajo como auxiliar en una clínica privada donde nadie conocía su pasado. No hablaba de lo ocurrido. No consumía, no salía, no confiaba. Su mundo se redujo a la rutina. Dormía poco, comía apenas, pero por fin había logrado algo parecido a la estabilidad. Hasta que recibió otro paquete. No tenía remitente. Era exactamente igual al primero. Un sobre negro, liviano, sellado con cinta térmica. Durante minutos lo observó sin moverse. El pulso le latía en las sienes. Dudó si tirarlo, si quemarlo, si dejarlo en el buzón como si nunca hubiese llegado. Pero al final lo abrió. Dentro una nueva bolsita. Pero esta vez no había polvo. Había una nota. Un papel delgado, amarillento, impreso con tinta que parecía manchada por lágrimas. Esto no fue un error. Fuiste elegido. Querías sentirte diferente, querías salir de ti, lo lograste. Nosotros vemos a los que se acercan solos, los que no huyen del fuego. Bienvenido. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la columna. Por primera vez entendió que tal vez nunca fue un cliente más, que tal vez todo había sido planeado, que Silk Road no era solo un mercado, era una trampa para cierto tipo de personas, los rotos, los impulsivos, los que se acercan al borde con los ojos abiertos. Tiró la nota, destruyó la bolsita, rompió la computadora. Pero era tarde. Esa noche soñó con los doctores, no con médicos comunes. Eran figuras sin rostro, con guantes quirúrgicos manchados, cuchillos en vez de bisturíes, y voces que le hablaban en un idioma que no podía entender, pero que reconocía en el alma. Una palabra se repetía una y otra vez. Inhalado, inhalado, inhalado. Despertó sin aire. Su nariz sangraba otra vez. Fue al hospital. Hicieron escáneres. Le dijeron que sus pulmones estaban limpios, que no había daño, que estaba sano. Pero él sabía que no era cierto. Algo había entrado aquella noche. Algo que no se veía en los rayos X. Algo que se quedó. Y desde entonces, cuando cierra los ojos, oye crujir huesos detrás de sus párpados. Porque hay cosas que no se exhalan jamás. Y el polvo de los muertos nunca se va. A los 16 años, los deseos pueden sentirse como necesidades absolutas. Elisa lo sabía bien. Había pasado cada mañana frente al espejo, estirando la misma blusa blanca hasta que los hilos comenzaban a mostrar su edad, soñando con escapar, aunque fuera por un día, del universo de tela barata y suelas gastadas. Y todo por Eric. Eric no era particularmente inteligente ni amable, pero tenía eso que en su escuela parecía marcar la diferencia entre ser invisible o ser deseado: dinero. Vestía marcas francesas que nadie sabía pronunciar, usaba relojes tan caros como el alquiler de varias casas juntas, y lo más importante, trataba con indiferencia casi artística a todo aquel que no encajara en su círculo de estatus. Elisa sabía que jamás sería parte de ese mundo, a menos que lo fingiera. La oportunidad parecía venir en forma de una beca académica, estudiar en un colegio privado donde la mayoría eran hijos de empresarios, políticos o deportistas. Pero la beca no incluía el disfraz. Ella podía estar en el mismo salón que Eric, pero jamás en la misma mesa, y eso la estaba matando por dentro. Elisa pasó semanas buscando formas creativas de parecerse a sus compañeras. Intentó revender accesorios falsificados, trabajó en una tienda de helados los fines de semana, incluso vendió sus dibujos a bajo precio. Pero nada alcanzaba para comprar siquiera una camiseta de esas que Eric notaba. Una tarde en el salón de computación, mientras compartía un proyecto con Marcos, un chico retraído, pálido y con una fijación inquietante por los sistemas operativos poco convencionales, mencionó en voz baja que deseaba ropa de diseñador. ¿Con qué dinero?, preguntó Marcos con tono burlesco. ¿Vas a robar un banco? No, pero he oído que en la Deep Web se venden cosas baratas, incluso cosas robadas. Marcos la miró fijo, y en lugar de reírse bajó el volumen de su voz. ¿Lo dices en serio? Ella asintió. Su desesperación era visible, como una grieta extendiéndose en el rostro. Marcos no necesitó mucho más. Su ego de hacker aficionado se inflamó ante la posibilidad de mostrar lo que sabía. Esa noche, en su habitación iluminada por la pálida luz azul de la pantalla, Elisa se conectó por primera vez a través de Tor. Lo que encontró allí no era lo que imaginaba. El diseño de las páginas era rudimentario.
desprovisto de estética. Listados interminables de productos robados, sustancias ilícitas, armas, todo tenía un precio. Pero la ropa no era tan barata como esperaba. Algunas prendas de diseñador costaban casi lo mismo que en los outlets, aunque los vendedores aseguraban que eran originales. La decepción comenzaba a aflorar, hasta que vio un anuncio pequeño, casi escondido. CC Fools activos, $5, acceso inmediato no reembolsable. El término CC Fools se refería a información completa de tarjetas de crédito, número, fecha de expiración, código CVV, dirección y nombre del titular. Un crimen en $5. Marcos la miró con recelo. Eso ya es otra cosa, Elisa. No es lo mismo comprar ropa robada que usar una tarjeta de otra persona. Estás cruzando una línea peligrosa. Pero ella no estaba escuchando. Veía en su mente las bolsas brillantes con logos dorados, la sonrisa de Eric cuando la viera con el mismo suéter Balenciaga que había elogiado en una influencer, los pasillos del colegio convirtiéndose por fin en una pasarela. Cegada por la fantasía, transfirió 0.00018 bitcoins desde una cartera improvisada que Marcos le había ayudado a crear. Segundos después, recibió un archivo .txt. Un día, mientras caminaba hacia la escuela, sintió una presencia a sus espaldas. Giró con rapidez, pero no vio a nadie. Solo el vacío de la calle y un susurro que parecía venir del viento. Pero fue suficiente para que el miedo se instalara de manera definitiva en su pecho. A partir de ese momento, cada sombra parecía moverse. Cada paso detrás de ella se alargaba. Su obsesión por Eric se volvió un recuerdo distante. Ya no quería llamarlo, ni recibir mensajes, ni siquiera imaginar que con ropa de marca podría ganarse su atención. Había aprendido la lección demasiado tarde, y el precio era demasiado alto. Elisa comenzó a buscar ayuda en Internet, pero no en los lugares habituales. Consultaba foros oscuros, páginas anónimas donde otros usuarios narraban experiencias parecidas. Descubrió que no era la única atrapada por un deseo consumista llevado al extremo en la Deep Web, y que muchos pagaban con su seguridad, su libertad o incluso con la vida. Una madrugada, mientras revisaba su correo electrónico con la esperanza de que Marcos hubiese enviado algún mensaje alentador, vio algo que la paralizó. Un archivo adjunto con un video. Temblando lo abrió. La imagen era borrosa, pero mostraba un rostro conocido. El de Eddie Smith. Él estaba sentado en una habitación oscura, atado de manos y pies. La voz de un hombre no identificado hablaba detrás de cámara, enumerando deudas, nombres, cantidades y fechas. Había amenazas explícitas de represalias y la advertencia de que esto era solo el comienzo. Elisa sintió que su corazón se detenía. No era solo una víctima pasiva, estaba involucrada en una red mucho más grande y peligrosa que sus sueños adolescentes. Intentó borrar el video, pero su ordenador comenzó a comportarse extraño. Se abrían ventanas emergentes, programas que no recordaba instalar y mensajes que parecían querer que ella los leyera. Algo se había infiltrado en su sistema, quizás malware o algún tipo de rastreador. Marcos, al verla tan afectada, insistió en que se desconectara y dejara todo atrás, pero Elisa sentía que ya era demasiado tarde. Algo dentro de la Deep Web la había marcado para siempre. El miedo a ser descubierta la llevó a cambiar de rutina. Evitaba lugares concurridos, no contestaba llamadas desconocidas y dejó de salir con amigos. Pero la paranoia crecía. Una noche, mientras dormía, un golpe fuerte en la puerta la despertó. Era tarde, demasiado tarde para visitas normales. No había luz en el pasillo. Un mensaje de texto llegó a su teléfono. Sabemos quién eres. Elisa se acurrucó en un rincón de su habitación, sintiendo que la red invisible de la Deep Web la había atrapado sin posibilidad de escape. La amenaza era real. Esa noche, Elisa apenas pudo dormir. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido un aviso de que estaban más cerca. Despertó varias veces sobresaltada, con la sensación de que alguien la observaba desde la oscuridad. A la mañana siguiente, decidió enfrentarlo. Marcó a Marcos para que la ayudara a rastrear el origen de los mensajes y el malware, pero antes de que pudiera explicarle, la voz en la línea cambió, y una persona con tono frío y amenazante le advirtió que no hiciera nada, que ella ya había pagado suficiente. Elisa sintió el peso del mundo aplastándola. Su error no solo había arruinado la vida de un hombre que ni siquiera conocía,
sino que ahora su propia vida estaba en juego. Se había convertido en un peón sin saberlo, atrapada en un juego mucho más oscuro. Con la policía inútil ante estos casos digitales, y Marcos demasiado asustado para seguir ayudándola, Elisa se vio sola, buscando respuestas en la Deep Web, esa misma que le había prometido sueños y le había entregado pesadillas. Pasaron días, y finalmente la paranoia se tornó realidad. Una tarde, cuando regresaba de la escuela, vio una camioneta oscura detenerse frente a su casa. 2 hombres armados descendieron sin mediar palabra. Elisa corrió hacia adentro y cerró la puerta, pero escuchó pasos detrás. «Elisa», una voz grave resonó. «Sabemos todo. Las compras, los envíos, la tarjeta». Su cuerpo temblaba. Sabía que no había escapatoria. Los hombres entraron buscando algo, quizás pruebas, quizás el miedo mismo que ella irradiaba. Ella solo pudo susurrar. No quería hacer daño a nadie. Uno de ellos la miró con dureza. «Nadie entra en este juego sin pagar». Eddie Smith fue solo el principio. Elisa comprendió entonces que el mundo invisible de la Deep Web no tenía piedad, que los caprichos y deseos podían ser trampas mortales. Esa noche, con lágrimas y un dolor profundo que ninguna ropa de marca podría ocultar, Elisa prometió que jamás volvería a cruzar esa frontera oscura. Pero el costo de su capricho ya era fatal. La curiosidad había sido siempre el motor que impulsaba a Finn, Marcus, Lila y Sam a cruzar las fronteras de lo cotidiano. Aquella tarde, como tantas otras después de clases, se reunieron en la habitación de Finn, un espacio repleto de pósters de videojuegos y luces tenues que solo él sabía encender. Pero hoy no sería una sesión cualquiera. Una mezcla de aburrimiento y una pizca de audacia los había llevado a querer descubrir el oscuro misterio detrás de la Deep Web y la Silk Road, ese lugar prohibido del que hablaban en sus círculos y que parecía tener respuestas, o al menos secretos, que ningún buscador común podía alcanzar. Finn, el más tecnológico del grupo, había preparado todo. Descargaron el navegador Tor, un portal hacia la invisibilidad digital, y con un VPN activado para doble protección, comenzaron a adentrarse en un mundo donde las reglas conocidas se desvanecían. La pantalla azul del inicio de Tor parecía un umbral a un reino sin ley, y sus corazones latían con una mezcla de temor y emoción. Primero, lo que parecía un paso lógico y casi inocente: comprar marihuana en Silk Road, no para consumirla ellos, sino por la adrenalina de hacerlo sin salir de casa. Enviaron el paquete a un buzón comunitario, lejos de sus hogares, evitando riesgos directos. Para su sorpresa, la transacción fue exitosa. El paquete llegó intacto y sin problemas. Una pequeña victoria que encendió aún más su curiosidad. Animados por la seguridad inicial, decidieron explorar más profundamente. Navegaron entre sitios ocultos, pasando por mercados, foros y rincones virtuales, donde la legalidad era un concepto borroso. Fue entonces cuando encontraron aquel enlace inquietante, un sitio con un video en vivo, un chat que bullía de mensajes ansiosos y una cuenta regresiva que marcaba la inminencia de un show. El presentador apareció en pantalla. Vestía una capa negra con un sombrero puntiagudo que le daba un aire de mago oscuro. Su voz era calma, casi hipnótica, y la habitación estaba teñida de rojo, con sombras que se movían en las paredes como fantasmas acechantes. Su sonrisa era desconcertante, un gesto que prometía espectáculo pero que a la vez erizaba la piel. De pronto, la cámara enfocó a la chica pelirroja. Estaba atada a una silla, sus ojos grandes y llenos de terror, buscando en vano una salida. El verdugo medieval, un hombre de manos firmes y rostro inexpresivo, se acercó con una llave inglesa en la mano. El chat explotó en mensajes y bitcoins, con usuarios pidiendo torturas específicas, como si fuese un espectáculo de circo macabro. El primer golpe fue un estruendo de dolor. Los dedos de la chica se quebraron uno a uno, mientras sus gritos se fundían con la música de fondo del presentador. Marcus sintió un nudo en el estómago. Lila apartó la vista, pero Finn, furioso, comenzó a escribir insultos y amenazas en el chat. Sin esperar respuesta, llamó a la policía, sin imaginar el horror que vendría después. Un mensaje apareció en el chat directo y frío. Finn, sabemos quién eres, sabemos dónde vives. Lo que siguió fue una cadena de detalles personales que helaron la sangre de los 4 amigos. La dirección exacta,
nombres de sus padres hasta el nombre de su perro, Rocky. En un instante la cámara de la laptop se encendió sin permiso y una fotografía en vivo mostró sus rostros pálidos, congelados en el terror. Intentaron cerrar el navegador, apagar la computadora, desconectarse de internet, pero nada funcionaba. La ventana del video seguía abierta, como un portal imposible de cerrar, y las palabras en el chat se multiplicaban, llenas de amenazas veladas y advertencias crueles. Los días siguientes fueron una pesadilla. Finn empezó a notar movimientos extraños alrededor de su casa. Un camión negro sin placas se detenía por minutos frente a la entrada. Una noche, la puerta trasera fue derribada violentamente por 3 hombres armados. Pero los amigos no estaban desarmados. El bate, el palo de golf y el cuchillo con los que se defendieron, junto con la presencia inesperada del padre de Finn, les dieron una pequeña ventaja hasta que vecinos alertaron a la policía, que llegó justo a tiempo. Aunque sobrevivieron a aquel ataque, las cicatrices mentales fueron profundas. Cada uno de ellos se mudó a universidades distintas, intentando rehacer sus vidas, pero la sombra de aquel encuentro oscuro y el miedo a ser perseguidos no desaparecían. La Deep Web, que había comenzado como una aventura de adolescentes curiosos, se transformó en una amenaza tangible, una cadena invisible que aún los mantenía atrapados. Cada notificación de mensaje desconocido, cada llamada con número privado, revivía la angustia de aquella noche, recordándoles que en el vasto y anónimo mundo digital, nadie estaba realmente a salvo. Finn, sin embargo, cargaba con un peso más pesado que el resto. Había prometido proteger a sus amigos, y aquella amenaza invisible que había desatado los había puesto a todos en peligro. Su computadora, ese portal que abrió la puerta a la Deep Web, se había convertido en un instrumento de su condena. El miedo lo paralizaba, pero también despertaba en él una necesidad urgente de entender, de buscar una salida a ese infierno digital. Un día, mientras navegaba con extremo cuidado, encontró un foro clandestino, un lugar donde víctimas de amenazas similares compartían sus experiencias. Algunos lograron escapar, otros simplemente desaparecieron en el olvido. La mayoría hablaba de un grupo anónimo, casi omnipresente, que utilizaba la tecnología para castigar, para imponer un orden retorcido en la Deep Web. Ese grupo era conocido por su brutalidad y su capacidad para acceder a información personal que nadie debería poseer. Finn entendió que su enemigo no era un simple hacker, sino una red con recursos infinitos y un código moral inexistente. En el foro, alguien mencionó una posible forma de cortar la comunicación, un procedimiento complejo que implicaba destruir el rastro digital, pero con el riesgo de llamar aún más la atención. Finn debatió la idea con sus amigos, pero el miedo y la incertidumbre los paralizaron. Cualquier error podía ser fatal. Mientras tanto, las amenazas no cesaban. Llegaban mensajes envenenados, paquetes sin remitente en la puerta, sonidos sospechosos en la noche. Los 4 amigos, una vez inseparables y confiados, se vieron forzados a distanciarse, a ocultarse detrás de muros físicos y digitales. La Universidad de Finn se convirtió en un refugio precario. Allí intentó reconstruir una vida normal, pero la sombra del pasado lo seguía. Incluso en medio de clases y nuevas amistades, sentía los ojos invisibles de aquellos que los vigilaban, y cada notificación desconocida lo hacía saltar del susto. Una noche, Finn decidió regresar al punto de origen, a la habitación donde todo comenzó. Quería enfrentar su miedo, entender realmente qué era ese show de horrores que había desencadenado, y cómo evitar que más personas cayeran en la trampa. Con manos temblorosas, abrió la computadora y accedió de nuevo a la Deep Web, buscando el sitio maldito. Esta vez no para observar, sino para hallar respuestas. El sitio seguía activo, aunque mucho más protegido. Había cambiado el diseño, las cuentas de usuario eran anónimas y la interacción se había vuelto aún más siniestra. Un mensaje apareció en la pantalla, simple pero escalofriante. «Te estábamos esperando, Finn». Sin poder resistir, el cursor se desplazó hacia el chat y sus dedos comenzaron a escribir una pregunta simple. ¿Por qué nosotros? ¿Qué quieren? La respuesta fue inmediata, pero lo que siguió cambió para siempre la percepción que Finn tenía sobre la Deep Web y sus horrores. La respuesta apareció en el chat, fría y siniestra. Porque todos pagamos por nuestra curiosidad, porque quisimos jugar con fuego sin conocer las consecuencias, porque en la oscuridad de la red cada acción tiene un precio.
La pantalla parpadeó y de repente la imagen cambió. Ya no era el video de la chica, ni el mago, ni el verdugo. Era un collage de imágenes, rostros de personas desaparecidas, víctimas de la Deep Web, algunas conocidas por la prensa, otras nunca reportadas. Finn sintió que un nudo apretaba su garganta. Un nuevo mensaje apareció. Esto no es un juego, este es el show de horrores, y ustedes, 4, son el ejemplo de lo que sucede cuando cruzas la línea. Finn intentó cerrar la ventana, pero nuevamente no respondía. La cámara de la laptop se encendió y una nueva foto mostraba a los 4 amigos, más pálidos que nunca, sus rostros reflejando el horror y la desesperación. De pronto, el sonido de la puerta principal retumbó. El corazón de Finn se aceleró. Esta vez, sin embargo, no había hombres armados, ni bates, ni palos. Solo silencio y un papel deslizado bajo la puerta. Finn lo recogió temblando. Era una nota escrita a mano, sin firma. La curiosidad puede ser mortal, vivan con ello. A partir de ese momento, los 4 entendieron que nunca podrían regresar a la normalidad. La Deep Web no era solo un lugar oculto en la red, era un abismo, un monstruo que devoraba a quienes se atrevieran a mirarlo de frente. El miedo los marcó para siempre, sus vidas divididas entre la vigilancia constante y la incertidumbre de un posible retorno de sus perseguidores. La aventura adolescente se había convertido en una pesadilla interminable, y en la oscuridad el show de horrores seguía transmitiéndose, esperando a su próxima víctima. Todo comenzó un martes cualquiera, cuando Lucas, de apenas 13 años, no regresó del colegio. Su madre pensó que se habría quedado jugando con amigos o quizás se distrajo en el parque. Pero las horas pasaron, y cuando llegó la noche, la ausencia de su mochila, su celular apagado y la falta de respuesta encendieron la alarma en casa. Su padre, Julián, un técnico en informática con conocimientos en redes, intentó localizarlo por GPS, pero el móvil había sido desconectado. Llamaron a la policía, que inició el protocolo estándar: carteles de desaparecido, entrevistas a compañeros y profesores, patrullajes. Pero Julián no podía quedarse de brazos cruzados. La desesperación lo llevó a explorar rutas que jamás creyó tocar. Las cloacas digitales de la Deep Web. Usando navegadores encriptados, accedió a foros donde las desapariciones de menores eran moneda común. El horror se apoderó de él al leer publicaciones que hablaban de mercancía fresca, ofertas únicas y envíos seguros. En uno de esos foros, oculto tras niveles de autenticación y pagos previos en criptomonedas, Julián encontró lo impensable: una transmisión en vivo. La sala digital estaba repleta de usuarios anónimos, todos usando apodos y avatares surrealistas: Dr. Flesh, Fénix Negro, Cali Market. En la imagen, un adolescente atado a una silla, con una bolsa de yute cubriéndole la cabeza, temblaba en silencio. Había un número pintado en su pecho con tinta roja: número 02874. Un moderador del canal anunciaba con voz distorsionada: subasta iniciada, lote exclusivo, masculino, adolescente, buen estado, precio de inicio, 1 Bitcoin. Y en el chat comenzaron a aparecer cifras en criptomonedas como si fuera una simple puja de antigüedades. Julián se sintió paralizado. Reconoció un pequeño lunar en la clavícula izquierda del chico. Era Lucas. Gritó, se rompió en pedazos por dentro, pero no podía perder tiempo en emociones. Sabía que la única forma de salvar a su hijo era jugar bajo las reglas de esos monstruos. Vació su cuenta de ahorros, hipotecó lo poco que tenía, vendió su auto en cuestión de horas. En el siguiente stream, donde se permitía interactuar con los ofertantes mediante bots anónimos, ingresó la suma total de lo que había conseguido: 2.3 Bitcoin, unos $100,000. Una notificación lo confirmó: ganador del lote número 02874. Un administrador con frialdad quirúrgica envió las instrucciones de recogida. Entrega en zona industrial, coordenadas adjuntas, no vengas armado, no vengas acompañado, no avises a la policía. La cita era a las 3 de la mañana, en un terreno baldío a las afueras de la ciudad, cerca de una fábrica abandonada. Julián fue solo, con el corazón roto, pero dispuesto a cualquier cosa. Cuando llegó, no vio luces, ni sonidos, ni vehículos. Solo una figura encapuchada lo esperaba junto a una furgoneta. Le exigieron que se pusiera una venda y entregara el celular. Luego escuchó cómo arrastraban un cuerpo. Al quitarle la venda, ahí estaba su hijo, inconsciente, envuelto en una sábana térmica,
con marcas de violencia pero aún vivo. La figura desapareció sin decir palabra. Julián abrazó a Lucas como si el tiempo se hubiera detenido. Volvieron a casa sin pasar por ninguna estación policial. Sabían que lo que habían presenciado no tenía lugar en el sistema de justicia tradicional. Lucas apenas hablaba. Había perdido la noción del tiempo, del lenguaje, del mundo. Sufría episodios de pánico, terrores nocturnos y reacciones violentas al ver cualquier cámara o pantalla. Julián, marcado por la impotencia, se obsesionó con rastrear a los responsables, pero cada intento lo hundía más en ese mar de oscuridad. El sitio donde halló la subasta desapareció días después, como si nunca hubiera existido. Las criptocuentas fueron lavadas, los dominios autodestruidos, las identidades imposibles de rastrear. Las autoridades no pudieron hacer nada. Ninguna prueba era tangible. Ningún dato podía usarse en una corte. Y así, padre e hijo quedaron atrapados en una especie de exilio emocional. Salvados físicamente, sí, pero quebrados de por vida. La madre de Lucas los abandonó meses después. No pudo lidiar con el peso de lo vivido. Julián instaló cámaras en cada rincón de la casa. Vivía entre llantos y paranoia. Dormía armado. Lucas, por su parte, no volvió a poner un pie en la escuela. Su mente quedó encerrada en un lugar sin salida. Aunque estaba en casa, su mirada estaba ausente, como si parte de él aún estuviera allí, en esa transmisión, como si su alma nunca hubiera regresado del todo. Esta historia no tuvo justicia, ni castigo, ni redención. Solo la certeza de que en los rincones ocultos de la red, la vida humana es un producto más, subastado entre sombras, sin rostro, sin moral y sin ley.